Hola estimados estudiantes, bienvenidos al módulo 7 de esta primera clase de vías ascendentes. Vamos a empezar a hablar de las grandes vías, de las vías largas, son vías sensitivas y vías motoras. Son las vías que más se afectan y por lo tanto son las vías que más se rehabilitan, son las que más vamos a entrar a rehabilitar. Son vías muy importantes porque es lo que finalmente nos define como sistema nervioso. Son vías primitivas, están hace millones de años con nosotros y estas vías nos define como sistema nervioso. ¿Por qué? Porque nos permite sensibilidad, percibir y nos permite la movilidad, que finalmente es por lo que se hizo el sistema nervioso, se desarrolló para generar movimiento. Entonces, vamos a empezar primero las vías ascendentes, son las vías sensitivas, vías que van desde la periferia de nuestros receptores sensitivos en la mano, ¿sí? Que son terminales nerviosas libres, enrolladas. Algunas se han especializado para sentir temperatura, presión, dolor, para percibir vibración, presión, posición articular. Todos los receptores están en la piel y se han venido especializando en cada uno de estos. Las más primitivas son las del dolor y temperatura, que son las del dolor específicamente, que son terminales libres, enrolladitas. No se han especializado como tal porque permanecen igualitas desde hace muchos años por la evolución. Entonces, para hablar de vías sensitivas, de las vías ascendentes, o sea, que van desde la periferia de nuestros receptores hasta la corteza cerebral, especialmente estamos hablando del homúnculo sensitivo allá en el parietal, donde está el área sensitiva primaria. Hay que hablar entonces de sensibilidad y los tipos de sensibilidad. Uno de las formas de sensibilidad, digamos que las más nuevas o la sensibilidad más especializada que está en la corteza cerebral es la cortical, la sensibilidad cortical, que nos permite la estereognosia, grafestesia, barognosia, y la discriminación de dos puntos. La estereognosia, que significa pues la posición de nuestro cuerpo en el espacio, poder saber que este es mi brazo, que está aquí en mi lado derecho, que está arriba, que está abajo, todo eso es la estereognosia. La grafiestesia es la capacidad de identificar símbolos numéricos o alfabéticos en nuestra piel. La barognosia, que significa la capacidad de nuestro cuerpo para identificar pesos, saber qué está más pesado, qué es más liviano. Y por último, la discriminación de dos puntos, saber qué punto está más cercano, qué más se aleja. Por ejemplo, este punto se aleja más del hombro que el otro. Eso es nuestra sensibilidad especializada. Lo hace la corteza cerebral, ¿sí? Pero para llegar a tener esa sensibilidad especializada de la grafiestesia, por ejemplo, hay una vía que va conectada hacia el cerebro. Y esas son las vías largas que vamos a identificar. Vamos a aprender hoy. Entonces, esas otras vías sensitivas, esas otras formas de sensibilidad, la podemos agrupar en una sensibilidad superficial y una sensibilidad profunda. Siendo la sensibilidad superficial lo que es tacto, dolor y temperatura, podemos llamar eso así. Al dolor también se le puede decir nocicepción, ¿sí? Sensibilidad nociceptiva. O sea, le voy a hacer un estímulo nociceptivo al paciente, le voy a hacer un estímulo doloroso. El tacto superficial, podemos decir que es una sensibilidad epicrítica, superficial. Ese tacto profundo que llega en lo que es en la sensibilidad más profunda, podemos llamarla una sensibilidad protopática, ¿sí? Y la otra tipo de sensibilidad, ya acabamos de hablar de la superficial, la otra sería la profunda, que es la propioceptiva, ¿sí? Es la sensibilidad propioceptiva la encargada de identificar la posición articular y la vibración. Eso hace la propiocepción. Tanto para la superficial, ya sea doloroso o tacto, hay vías
Y para la propioceptiva, ya sea consciente o inconsciente, también hay vías. Vamos a hablar cada una de ellas. Vamos a hablar de la más primitiva, la que más me gusta, que es la del dolor y temperatura, ¿sí? Entonces, como les dije, para esto necesitamos unos receptores en la piel, luego esos receptores contactan el nervio, ese nervio periférico viaja y entra por el segmento medular encargado de esa sensibilidad, ¿sí? Por ejemplo, si es miembro superior, dado por el plexo braquial, estamos hablando de las cervicales, las primeras cervicales, C4 hasta T1 aproximadamente, que va a identificar pues toda la sensibilidad del miembro superior. Entra por esa raíz dorsal, por ejemplo, toco la punta de mi dedo, ¿sí? Hago un estímulo doloroso ahí sobre mi dedo pulgar, sobre mi primer dedo, y ¿qué hago? Pasa por, eso representa más o menos C5, C6 aproximadamente, entra por la raíz dorsal, que es sensitiva, recuerden, y va a contactar lo que es el haz espinotalámico y el haz espino-reticular, que están ahí en la parte anterolateral de la médula. Cuando vimos médula espinal, recuerdo el haz. Vamos a devolvernos aquí un poquito para verlo, esto, ¿sí? Entonces, entró esa vía sensitiva dorsal, toca lo que es si estamos hablando de las bandas de la médula espinal, la primera y la quinta, se va al espino talámico y al espino reticular y se va a decusar. Algo importante de esta vía es que se decusa. Entró, contactó al espino talámico, el espino reticular y se decusa. Va subiendo y se va decusando. Va terminando dos segmentos por encima de la entrada medular que tuvo. Si entró por C5, C6, su decusación va a terminar en C4, más o menos, aproximadamente. Una vez se decusa, sigue subiendo este espinotalámico, este espino reticular, pasa por bulbo, protuberancia. A nivel del bulbo, el haz espinorreticular tiene contacto con la sustancia reticular activadora ascendente, ¿sí? Que es la estructura, es la vía neuronal encargada de la alerta, del alertamiento, ¿sí? Sigue y va a pasar esa vía espinorreticular por los núcleos intralaminares del tálamo, que es sustancia reticular activadora ascendente, y termina en la corteza cerebral, en el alertamiento, ¿sí? Ahora, el espinotalámico sigue derecho, va a pasar por el núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿sí? Recuerden que por el tálamo pasan todas las vías menos la motora. Entonces, esta vía sensitiva, dolorosa, pasa por el tálamo y de ahí sigue hacia la corteza cerebral, hacia el homúnculo sensitivo, para dar la representación del cuerpo en la corteza cerebral. Recuerden cuando vimos corteza, el homúnculo cerebral, cómo se representaba de acuerdo a la posición. Este es el haz espinotalámico y el espino reticular, que llevan tacto, dolor y temperatura. Y este se decusa. ¿Listo? Ahora vamos a hablar, esta sensibilidad superficial. Por eso, ¿por qué toca el alertamiento? ¿Sí? Para explicar un poco de por qué se toca el sistema reticular activador ascendente. Y es que cuando tenemos un estímulo doloroso, nos ponemos alertas inmediatamente, ¿sí? Porque como es una lesión que tenemos que estar alertas para ver qué hacemos, si huimos, si para la retirada rápido. Por cuestiones de supervivencia entra el alertamiento. Si uno esté con mucho sueño, bastante dormido, si hay un estímulo doloroso, nos alertamos. Ahora vamos a hablar a la sensibilidad profunda consciente, que es la propioceptiva, pero consciente, que me va a decir mi posición articular y me va a decir la vibración, ¿sí? Eso hace la propiocepción. Entonces,
Volvemos a lo mismo, podemos poner al paciente, por ejemplo, aquí en esta prominencia ósea cubital, ¿sí? Ponemos un diapasón que vibre, eso van a estar los receptores ahí, esos receptores de vibración van a viajar por dónde, por más o menos esto sería un C7, T1 aproximadamente, entra por la raíz dorsal y no se decusa, esta vía no se decusa, pero no se va a decusar, ¿sí? Va a permanecer ahí en los cordones posteriores. Cuando vemos médula espinal, los cordones posteriores, ¿sí? Están en la parte de atrás, entra por la raíz dorsal, toca los cordones posteriores, sigue subiendo, y se va a decusar en el bulbo raquídeo. Todas las vías largas se decusan. Todas, es que no hay ninguna que no se decuse. Motora sensitiva se decusa. ¿Y por qué se decusan? Porque si se daña una, trata de que la otra se preserve. Como se va a decusar, si se daña una, la otra le va a ayudar a que funcionen de manera bilateral. Entonces, en el bulbo raquídeo es donde se va a decusar, ¿sí? Entonces, entra la raíz dorsal, sube por toda la médula espinal y llega al bulbo raquídeo. En la parte inferior del bulbo se decusa, se hace contralateral, sigue subiendo, toca nuevamente el núcleo ventral posterolateral del tálamo y de ahí se va hacia la corteza cerebral, nuevamente al músculo cerebral sensitivo. Esa es la propioceptiva, es consciente, sabemos, pero hay una sensibilidad, hay una propiocepción inconsciente que no nos damos cuenta, que es por ejemplo ahorita cuando estoy sentado, ¿sí? Mi cuerpo tiene que saber, el cerebro tiene que saber dónde están mis articulaciones, dónde están la posición de ellas, y eso lo hace de manera inconsciente también. Para eso utilizar el tracto espinocerebeloso. Hay varios tractos espinocerebelosos. Está el dorsal y el ventral, que van a llevar toda la información de los miembros inferiores. O, para hacerlo más claro, de T6 hacia abajo, el espinocerebeloso es el que va a hacer la función. Y uno de ellos se va a decusar, el ventral. El ventral, una vez entra, se decusa, se hace contralateral y vuelve a decusarse a nivel de la protuberancia para entrar por el pedúnculo cerebeloso y llegar al cerebelo. El ventral se va a decusar. El espinocerebeloso dorsal no se va a decusar, sigue derecho, ¿sí? Y recuerden que esto lleva la información de T6 hacia abajo, o sea, la información de miembros inferiores específicamente también. Ahora, de T6 hacia arriba está el espinocerebeloso craneal y el tracto uniocerebeloso, que es el que va a llevar la información del cuello, toda la información propioceptiva. Entonces, de T6 hacia arriba, el espinocerebeloso craneal, ¿sí? Que este va a seguir derecho, no se va a decusar y va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior, que está por el bulbo, y entra al cerebelo. Recuerden, pedúnculo cerebeloso inferior entra por el bulbo, el pedúnculo cerebeloso medio entra por la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso superior entra por el mesencéfalo para contactar todos el cerebelo. Entonces, esta es la vía espinocerebelosa, que es una vía propioceptiva inconsciente, ¿sí? Nos dice la posición articular de una manera inconsciente para mantener. Esta es la gran vía de la postura, es la que nos mantiene la postura, y de acuerdo a la información que él envía al cerebelo va a hacer que se contraigan algunos músculos, que se relajen algunos músculos y nos mantiene la postura, porque nosotros, aunque tenemos actividad voluntaria sobre el músculo esquelético, podemos hacer esto, ¿sí? Hay unas posturas que son de manera inconsciente, que tenemos que contraer algunos músculos y relajar otros,
y eso lo hace, esta información la lleva al espino cerebeloso para que el cerebelo empiece a hacer esa contracción y relajación de algunos grupos musculares. ¿Listo? Bueno, bien, hasta ahí. Y por último, quiero mencionarles el reflejo miopático, porque estas vías, tanto la motora como la sensitiva, actúan en el reflejo miopático y a veces existen dudas al respecto de ellas. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos un reflejo miopático? Estimulamos un tendón. Recuerden que es reflejo miopático o miotendinoso, no es reflejo osteotendinoso, como se dice, porque no estimulamos el hueso. Reflejo miopático. Entonces tenemos un martillo de reflejo, golpeamos el tendón acá, el de la rodilla, el rotuliano. Esa información la reciben todos esos receptores de sensibilidad y de presión que están ahí, entran por el asta dorsal, a través de una interneurona van a contactar la motoneurona inferior, la que está en el asta anterior, y esta motoneurona inferior envía la señal motora y hay el movimiento de la extremidad inferior, ¿sí? Es una vía monosináptica y que no es consciente porque no llega a la médula espinal. Recuerden que, porque no llega a la corteza cerebral. Recuerden que todo lo que llega a la corteza es consciente. Por ejemplo, ahorita hablamos de la espinocerebelosa, que es inconsciente porque llegas al cerebelo, no llega a la corteza cerebral, ¿sí? Por eso es inconsciente. Las otras son conscientes, las otras propioceptiva y la dolor y temperatura, el espinotalámico son conscientes porque llegan a la corteza cerebral. Sabemos que nos está doliendo, sabemos que mi pierna está doblada, está estirada. Pero este reflejo miopático es inconsciente, no llega, no pasa a la médula, llega solamente a la médula y no va hasta la corteza cerebral. Entonces, bueno, ahí está. Ahora, si el estímulo es doloroso, pues ya toca la vía dolorosa y duele y se hace consciente. Bueno, muy bien. Eso era todo lo que les tenía hoy de las vías ascendentes. Muy bonitas, muy lindas. Recuerden que esto es importante porque es lo que vamos a rehabilitar. Pueden usar martillos de reflejo también. Me gustaría que lo empezaran a utilizar para identificar lesiones de motoneurona superior e inferior, que lo hemos aprendido acá. Y bueno, esperen la próxima clase porque vienen las vías descendentes, que es buenísima la vía motora.